El informativo de NTN24 comienza hoy un recuento de los hechos más importantes que marcaron al mundo en 2012. El 8 de enero, el presidente de Irán inició una polémica gira por Latinoamérica. Por quinta vez desde 2007, Mahmoud Ahmadinejad llegó a la región en medio de una fuerte presión ejercida por Estados Unidos y algunos países europeos que critican su programa nuclear. En su visita recorrió 4 países: Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador. Marcos Vicencino, director de Global Strategy Project y experto en relaciones internacionales, explicó a NTN24 que la gira de Ahmadinejad era una forma de generar titulares para distraer la atención de su proyecto nuclear. Cuando el presidente Mahmoud Ahmadinejad inició su gira por América Latina en 2012, se fortalecían las tensiones internacionales por el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz en represalia a las nuevas sanciones impuestas por parte de Estados Unidos y la Comunidad Europea contra el polémico programa nuclear de Teherán. La presión global habría alimentado el deseo de Ahmadinejad no solo de afianzar sus relaciones con países latinoamericanos, sino a través de ellas blindarse de los castigos y críticas occidentales. Manera como ganar titulares, tratar de distraer la comunidad internacional desde lo que está pasando verdaderamente dentro de Irán. Distraer en el sentido para demostrar que Irán tiene aliados y tiene socios en el campo internacional y que crear esta imagen que no está aislado. Venezuela fue la primera parada de la gira de Ahmadinejad. La nación, dirigida desde hace 14 años por el chavismo, es percibida por Irán como un socio ideológico más que comercial. Teherán y Caracas firmaron y afianzaron acuerdos bilaterales en las áreas de industria, ciencia, tecnología y política. Desafortunadamente para Irán hoy en día hay pocos resultados desde ese régimen de Ahmadinejad y para el futuro del país, principalmente cuando hay el Consejo de Seguridad con sanciones. El segundo paso del presidente iraní fue Nicaragua. Asistió a la toma de mando del reelecto Daniel Ortega, buscando profundizar compromisos binacionales. Compromisos que, según lo explicó a NTN24 el director de Global Strategy Project, son pocos provechosos para América Latina. Latinoamérica tiene más negocio con Norteamérica, China y Europa. Desde Irán no hay ninguna ventaja económicamente y principalmente ninguna ventaja diplomáticamente. En medio de la visita del iraní a la región, la Casa Blanca advirtió de graves consecuencias para América Latina si coqueteaba con la República Islámica. Pero para el régimen cubano, tercer destino de Ahmadinejad, el mensaje quedó sin efecto. La tercera etapa de la gira fue Cuba. Junto a Raúl y Fidel Castro, el mandatario de Irán abogó por un nuevo orden mundial. El cierre del recorrido por América Latina en enero de 2012 fue en Ecuador. Desde Quito, el presidente Rafael Correa pidió que el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, cambiara sus políticas para no caer en manos de lo que, según él, es un plan de manipulación de algunas potencias mundiales. Pese a la insistencia estadounidense de no respaldar al gobierno de los ayatolá, Ecuador se sumó al apoyo de los países que visitó el presidente Ahmadinejad y avaló el programa nuclear iraní. Posteriormente, a mediados del 2012, Mahmoud Ahmadinejad volvió a Latinoamérica, en esa ocasión para visitar Bolivia, Brasil y nuevamente Venezuela. El 13 de enero de 2012, la isla de Giglio, en el sureste de Italia, fue el escenario del accidente naval más grave de los últimos años. El crucero Costa Concordia, con más de 4.200 pasajeros a bordo, chocó contra un arrecife y encalló en la bahía. El resultado: 32 muertos, 64 heridos, daños al medio ambiente y un proceso judicial contra el capitán de la embarcación que aún no termina. El naufragio. Lo que era un viaje de ensueño por el Mediterráneo terminó en tragedia.
La lujosa nave chocó contra las rocas que rodean la isla de Giglio en el sureste de Italia. Momentos de pánico vivieron los viajeros. El buque encalló en la bahía de la isla. Tenía en su lado izquierdo una fisura de 70 metros, producto del impacto con el arrecife. 2 horas después, iniciaron las labores de socorro. Entre la tripulación viajaban 4.229 personas, de ellas 3.209 de 62 nacionalidades, en su mayor parte italianos, franceses y alemanes, también 177 españoles y 107 latinoamericanos. NTN 24 habló con los sobrevivientes. Se formó, faltaban 10 para las 10 de la noche, hora europea, un golpe en una parte del barco con una piedra del mar, que el barco no tenía que estar tan cerca a la costa. En unos minutos se fue la luz, se inclinó el barco a mano izquierda y después se arregló un poco, se niveló y se volteó para el otro lado, lo que está como en las imágenes. Luego de varios días de trabajo de rescate, el saldo que dejó el siniestro fue de 32 personas muertas y 64 más resultaron heridas. Capitán Francesco Schettino. Como villano, fue calificado el comandante del crucero Costa Concordia, Francesco Schettino, por haber sido uno de los primeros en abandonar la embarcación luego del choque. Schettino fue puesto bajo arresto domiciliario, acusado de homicidio culposo múltiple, abandono del buque y responsable del hundimiento del barco. Fuimos los últimos en abandonar el barco. En un momento como ese, se necesita saber tomar decisiones y comprender con lucidez cuál es la mejor alternativa. De hecho, creo que casi todos los pasajeros han sido rescatados. Las autoridades revelaron que la causa por la cual Schettino ordenó acercarse a la isla fue para hacer un regalo a su jefe de camareros. La compañía Costa Crociere, propietaria del crucero, admitió que la tragedia fue producto de un error humano. Aseguró que el capitán violó el reglamento y desvió la ruta sin autorización. La compañía va a estar cerca del capitán y le proporcionará toda la asistencia jurídica necesaria, pero tenemos que reconocer los hechos para proteger a todos los otros 24.000 empleados y no podemos, por desgracia, negar que fue un error humano. A partir de ese día, Schettino inició una batalla con la justicia que aún no termina. El 18 de enero salió a la luz pública una conversación telefónica que mantuvo con un oficial del puerto esa noche. En la grabación, Schettino se rehusó a subir a bordo del buque para coordinar las labores de rescate. A bordo è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io, lei vada a bordo. È chiaro? Comandante, non mi sente? Sto andando a bordo. Nada, mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Consecuencias. Las autoridades instalaron barreras de protección alrededor del Costa Concordia ante el riesgo de que 2.380 toneladas de combustible en el interior del buque se filtraran al lecho marino y provocaran un desastre ambiental. El Costa Concordia se llevó al agua al menos $93 millones en pérdidas materiales. También la compañía dueña del buque tuvo que afrontar más de 1.000 demandas legales por parte de los pasajeros y la industria de cruceros redujo sus precios para captar nuevos clientes. La empresa naviera estima indemnizar a los afectados con cerca de $14.000, aunque esta cifra no cumple las expectativas de quienes viajaban ese día. Lo que queda del barco 11 meses después se ha convertido en un atractivo turístico para todos aquellos que visitan la isla de Giglio. El 13 de enero de 2012, en rechazo a la publicación de un informe periodístico que relacionaba con labores de espionaje al cuerpo diplomático de Venezuela en la Florida, el presidente Hugo Chávez ordenó el cierre del consulado en Miami. La decisión tuvo consecuencias desastrosas para los venezolanos radicados en la parte sureste de los Estados Unidos. Una de ellas fue el traslado del punto de votación a Nueva Orleans, lo que obligó a miles de venezolanos a desplazarse durante 16 horas para poder sufragar en las elecciones presidenciales. Rechazamos profundamente las acciones de espionaje y de conspiración
en contra de los Estados Unidos. Hace justamente un año, los venezolanos radicados en la Florida exigieron lo que consideraron era legal, la expulsión de su cónsul Livia Acosta. Un informe periodístico relacionó a la funcionaria con labores de espionaje, tareas que no solo atentarían contra la seguridad de los Estados Unidos, sino contra sus propios compatriotas, radicados en esta parte del país. ¡Fuera, fuera, fuera! El presidente Chávez se tomó algunos días para responder. En enero sacó a la funcionaria de Miami, pero también cerró el consulado, una decisión que se mantiene hoy vigente. El canciller Nicolás me ha recomendado cerrar el consulado. Bueno, lo cerraremos, pues. Vamos a cerrarlo, pues. ¿Está bien? No habrá consulado en Miami. Lo que sí vamos a hacer es, ¿cómo se llama? El cierre administrativo del consulado. Desde entonces, trámites consulares, negocios, permisos familiares y elecciones, todo tiene que hacerse en Nueva York, Washington o Nueva Orleans. En caballo, en burro, en avión, en patineta, en tren, todos votamos, vamos a votar como sea, pero todos vamos a votar. Unidos venceremos. Las súplicas fueron inútiles para las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de octubre. De los 200.000 venezolanos radicados en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y la Florida, 20.000 debieron movilizarse por tierra y aire para poder votar en Luisiana. Para algunos fueron más de 14 horas de viaje. Muleta, ¿cómo? Mi patria me necesita, la madre patria nos necesita todo y allá vamos. Es una emoción muy grande, es el saber de que a donde tú quieras, donde tú te voltees, hay un venezolano que viene a Luisiana, a New Orleans a votar. Eduardo, ¿vale la pena este esfuerzo tan grande? Por la democracia, todo. Eso es lo más importante que podemos tener nosotros los seres humanos. Las elecciones pasaron, la oposición perdió, pero aquí la votación fue significativa. A pesar de eso, nada cambió. El consulado sigue cerrado. Los venezolanos aquí hablan de una revancha presidencial. Se ha escuchado que después del triunfo de él, del 7 de octubre, o de ese triunfo cuestionado que lo mantiene en el poder, se ha escuchado que tienen tendencia a abrir el consulado en el primer trimestre del año que viene, y eso amparado en esa supuesta reconciliación nacional que él ha tratado de impulsar. Bueno, yo pienso que el consulado no lo van a abrir. No lo van a abrir, y si Maduro es candidato, tenemos que ya, le digo a los venezolanos, prepararnos para irnos a votar nuevamente a New Orleans. A Maduro no le interesa que votemos en Miami, porque sencillamente se incrementaría la posibilidad de nuevos votos, y no pueden abrir consulados porque eso representa inscribirse 15 a 20 mil nuevos votantes. Además del número de votantes, la de Miami es la comunidad más grande que tienen los venezolanos en el exterior. A pesar de esa realidad, siguen sin consulado. Esto fue noticia en el 2012 desde Miami. Orlando Guerrero, NTN 24. Continuamos con este recuento de los hechos más importantes que marcaron el mundo en 2012. El 22 de febrero, la estación de tren 11, una de las más concurridas en la ciudad de Buenos Aires, fue escenario de la mayor tragedia ferroviaria de Argentina en medio siglo. 51 personas murieron y otras 700 resultaron heridas tras el choque de un tren en la línea Sarmiento contra la plataforma de la estación. La seguridad en el transporte ferroviario de Argentina nuevamente quedó en tela de juicio. Luego de 6 accidentes de tren en 2011, 3 hechos marcaron el 2012, uno de ellos con trágicas cifras de víctimas fatales. El 4 de enero, 8 personas resultaron heridas al caer a las vías férreas cuando viajaban, al parecer, sobre los escalones de uno de los vagones de la línea de tren San Martín. Tan solo un mes y 18 días después, Argentina vivió una de las mayores tragedias ferroviarias en medio siglo. Este tren de la línea Sarmiento, con 800 personas a bordo, chocó intempestivamente contra la plataforma en la estación 11 de Buenos Aires, donde terminaba su recorrido. El impacto, causado presuntamente por fallas en los frenos, dejó como saldo 51 personas muertas y cerca de 700 heridas. Videos aficionados captaron la conmoción del momento. Testigos del accidente fueron los primeros en acercarse a los vagones siniestrados para tratar de sacar a las personas atrapadas. Uno de ellos le narró a NTN 24 su testimonio. Cuando empiezo a gritar le digo, cuidado que el tren no frena, el tren no frena. La gente me miraba como si fuera diciéndome, este está loco. Y bueno, y a dar impacto el tren fue cuando choca y yo me tuve que tirar, me tiré más o menos hacia 1 metro para atrás en el piso y estallan los vidrios, una explosión terrible.
y la desesperación de la gente, la puerta se abre la puerta porque lo logro ver que se abre la puerta y sale la gente y corriendo, ¿no es cierto?, por el pánico. 5 meses después de la tragedia de la Estación 11, ocurrió otro accidente ferroviario en Argentina. El 6 de agosto, uno de los vagones de la denominada Línea Mitre se descarriló cuando la locomotora estaba próxima a llegar a Retiro, su estación de destino en la ciudad de Buenos Aires. La caída de una torre de señalización habría sido la causa del hecho, que no dejó víctimas mortales, pero sí ocasionó lesiones a al menos 35 personas. En octubre, el accidente en la Estación 11 nuevamente fue noticia. La justicia argentina acusó formalmente a 2 exministros de transporte e imputó cargos a los dueños de la empresa de trenes de Buenos Aires, al tiempo que exoneró al maquinista del tren de toda responsabilidad por la muerte de las 51 personas. Fue ordenada la prisión preventiva para los exministros Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, mientras se les continúa proceso judicial por los cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. A los hermanos Claudio y Mario Sirigliano, dueños de la empresa de trenes, les fue imputado el delito de descarrilamiento de un tren agravado y además son señalados como responsables del desvío de fondos que el Estado argentino giraba a la empresa concesionaria. El juez del caso enfatizó que la tragedia de 11 no se debió a un error del maquinista, sino, según sus palabras, a una trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y hasta sindicalistas. El 27 de febrero de 2012 y después de un año de polémica, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, puso fin a 2 peleas judiciales que decidió iniciar alegando injurias en su contra. Primero, el mandatario perdonó públicamente al diario El Universo y aseguró que los señalamientos difundidos por el rotativo en una columna de opinión titulada "No a las mentiras" ya habían quedado demostrados como falsos. Ese mismo día, Correa también anunció el perdón del juicio en contra de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro El Gran Hermano. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. Con estas declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, dichas en el Salón Amarillo el pasado 27 de febrero, se dio fin al proceso iniciado por injurias por el mandatario en contra del diario El Universo, en donde por el supuesto daño causado se solicitaba una indemnización de $40 millones y 3 años de prisión para los principales directivos del rotativo y para su ex editor de opinión Emilio Palacio, quien fue el autor del artículo No a las mentiras, en donde se aseguraba que Rafael Correa podría en un futuro ser enjuiciado por haber ordenado disparar a discreción y sin previo aviso a un hospital lleno de civiles el 30 de septiembre del año 2010, día de la revuelta policial. Ahora el periodista Palacio vive en los Estados Unidos bajo la figura de asilado político. Luego del anuncio de la pena, días antes del otorgamiento del perdón, se formularon varias hipótesis desde la defensa del periódico y desde sectores de la oposición política, que buscaban demostrar que la sentencia fue supuestamente redactada por el propio abogado del primer mandatario, tal como habría quedado demostrado en este video que se grabó sin la autorización del juez Juan Paredes. Allí supuestamente él confirmaría esas sospechas. Pero en el discurso del primer mandatario también se aseguró el desistimiento del proceso legal iniciado por él en contra de los autores del libro El Gran Hermano, demandados por $10 millones por haber asegurado en su publicación que el presidente sí conocía de los contratos con el Estado que tendrían distintas empresas aparentemente vinculadas con su hermano mayor, Fabricio Correa. El libro El Gran Hermano es una nueva prueba de la mediocridad y falta de decencia de cierto periodismo. De parte del presidente, este proceso también quedó atrás, pero todavía hay una parte que no está cerrada, pues la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, por afirmaciones descritas en el mismo libro, está exigiendo una indemnización de $500.000. Se pudo mostrar, es la primera vez que se había podido demostrar cómo se seguían haciendo contrataciones de esta naturaleza. Segundo, el grado de impunidad que reina en el Ecuador. O sea, yo creo que es un elemento fundamental entenderlo. El hecho de que el presidente de la República, Rafael Correa, haya otorgado el perdón al diario El Universo no ha significado para nada que las relaciones entre el gobierno nacional y ese medio de comunicación hayan mejorado. Esto fue noticia en el 2012. Desde Quito, Marcelo Moncayo, NTN 24.